18:57 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Augusto, con qué encontramos. Ricardo Bussi, el candidato de Milei en Tucumán, se consolidó como tercera fuerza en la provincia. Algunos pensarán que esto es una buena noticia, pero si después te acercas un poco a los números, pones la lupa... Mirá la letra chica, digamos. Mirá la letra chica y observas que consiguió un 3,19% de los votos. Un 3,9. Bueno, a datos actualizados al 12 del 6 a las 5:05 pm, o sea, hace un ratito. Perfecto, 3-4% de votos. Teniendo esos números, un poco las cosas cambian, ¿no? La visión. Y es materia de preocupación para el proyecto presidencial de Milei. Es la persona, su fuerza política no ha logrado ningún triunfo contundente en ninguna de las provincias en las que se ha presentado. Y Ricardo Bussi parecía ser su carta fuerte a nivel federal, y encontrando estos resultados, sin duda pueden considerarse como una trágica derrota. El primer lugar lo tuvo el Frente de Todos, sacando 55 puntos. Un abismal triunfo por parte del kirchnerismo, que se presentó en unas elecciones bastante particulares, con más de 35 fiscales por cada mesa, resultado de la cantidad de candidatos que se presentaban. Eso provocó problemas enormes en la jornada electoral, provocando también filas de cuadras de personas que querían acercarse a votar, muchas de las cuales opinaron en las redes sociales que su tiempo valía mucho más que las horas que significaban poder votar. Entonces, esa situación de hartazgo que generó el aparato político electoral hizo que los votantes opositores al kirchnerismo decidan no ir a votar y no resignar todo su día, y que solo queden los votos del oficialismo. Hay un punto a considerar en ese sentido que lo queremos poner en relieve ahora, que es lo siguiente. En primer lugar, es cierto que la elección nacional no siempre se ve reflejada dentro de los distritos. En segundo lugar, Tucumán tampoco es el distrito que vaya a definir una elección nacional. De hecho, a mí me preocuparía más los resultados en La Matanza que en 3-4 provincias juntas. Pero sí voy a poner un punto a considerar. Como bien marcó Augusto, Milei tuvo como una de las candidaturas más fuertes por las que él sí se pronunció, porque hay muchas candidaturas que podríamos decir que son apócrifas. ¿Qué significan candidaturas apócrifas? Que toman el nombre de Milei sin que Milei quiera participar en la campaña. Ejemplo concreto, Boroni acá en Córdoba. Boroni dice que la voz de la libertad avanza en Córdoba solamente por una cuestión jurídica, pero no tiene ni una sola imagen junto a Milei donde Milei diga sí, apoyo a este candidato. Distinto a lo que sucede en Tucumán, donde allí Milei sí participó activamente. Entonces, por un lado, es cierto que Tucumán no es un distrito que vaya a definir una elección nacional. Por otro lado, es cierto que Milei ahí sí se jugó para la construcción del poder, que es más, los criticó el propio espacio, cómo va a ir con la casta, que Bussi es casta, que hay una contradicción en el discurso frente a la casta, etc. ¿Qué quiero remarcar acá? Que yo entiendo que hay corrupción electoral. Yo entiendo que en Tucumán se han dado casos insólitos. Si alguien recuerda, le ha cagado, ustedes son muy chicos, pero en mi época hasta llegaron a quemar urnas. Cuando la elección les daba, o sea, ustedes son muy chicos, pero llegaron a quemar urnas. Entonces, pero también es cierto que comparado, y estoy teniendo los datos acá, esto es en tiempo real, a las elecciones del año 2019, perdió 10 puntos Bussi. O sea, no es que se mantuvo, no es que estar con Milei le ayudó aunque sea a crecer un punto, porque se especulaba que iba a llegar más o menos a 13 puntos, 15 puntos. Saben que no iba a llegar a ganar una gobernatura, pero perdió 10 puntos. ¿Qué pasó en estos 4 años que Bussi pierde 10 puntos? Bueno, entonces ya se debe hablar con gente de Tucumán directamente, pero digo, como dice Augusto, hay que considerar, no sé, Alejandro, si vos tenés algunos
datos de otras provincias, cómo le ha ido el liberalismo en este nuevo proyecto 2023. Bueno, de los mejores que tuvo fue La Rioja con 15 puntos, Río Negro con 9.1, Neuquén con 8.2, Tierra del Fuego 7.4, Tucumán, como estábamos diciendo, 3.9, Jujuy 3.2, Misiones 0.4% y en la capital de Salta 2.3%. La Pampa solamente presentó candidatos a legisladores y sacó un 1.28%. Bueno, ahí La Rioja, perdón, pero La Rioja sí es un buen resultado. Ahí Martín Menem. Claro, está con Martín Menem. Sí. O sea, el apellido también es importante en La Rioja. Yo conozco muchos riojanos de buena fe. Es un apellido que impulsa. Es un No, apellido pero que además mueve. la buena campaña que hizo y la forma en Sí. que se movió Martín siempre fue muy transparente, los proyectos, su Sí, sí. trabajo en el Congreso. Sin No, embargo, es rescatable no eso. es un candidato que ganó, digamos. O sea, No, es- pero hizo un buen desempeño. es un buen desempeño. Recordemos que Milei es una fuerza nueva. O sea, también tengo Sí. que ser consciente de esto. No es el peronismo que tiene ya como 80 años bajo la lista 2. Entonces, no es el radicalismo con más de 100 años con la lista 3. Sí, bueno, recordemos, estábamos hablando de Tucumán. Tucumán sacó el oficialismo, el Frente de Todos, un 56.3%, que es Bueno. una locura, Bueno, una barbaridad. pará, ahí le doy la palabra a Ramiro. Pero Sí. es lo que me olvidé. Por eso dije, no siempre el distrito refleja la intención de votos. ¿Por qué? Digo, estamos viendo esto en contexto y diciendo, bueno, ¿qué sucede con Milei? ¿Por qué? Porque si fueran esos los datos, si nosotros lleváramos a la proyección a nivel Sí, nacional si los traspoláramos. datos, si traspolamos los datos de distrito, uno diría, uy, el proyecto de Milei se cae en el acto porque no llegaría a 2 o 3 puntos, y el Frente de Todos pasa caminando a las elecciones. Ahora vemos que a nivel nacional ni siquiera tiene un candidato. Lo que suena es Máximo Kirchner que lo presionan y él no quiere pagar el costo político y perdona la elección frente a Milei o Patricia Burrich o Larreta. Estamos Entonces, hablando de Scioli también ahora. mucho. entonces empiezan a aparecer Scioli, que lo están viendo cómo mide, está apareciendo Sergio Massa. Massa, yo no creo que se presente. Sí, pero ya está hablando ciertos discursos, creo que está tanteando el terreno. Están viendo, lo más seguro hasta ahora es Scioli y Guado de Pedro. O sea, no tiene ni candidato, entonces el Frente de Todos, quizás en Tucumán puede robar una elección. Dudo que tenga una buena elección a nivel nacional. O sea, sería impensado que después el gobierno de Fernández gane algo. Sí, Ramiro. A propósito de los datos que estabas dando, hay un tuit de alguien muy polémico en esto, que ustedes lo conocen, todos lo conocemos, Carlos Maslatón. Un tuit reciente donde dice que debido a las catástrofes electorales hasta el momento de Javier Milei y de La Libertad Avanza, ya en 10 elecciones anticipadas en las provincias, y el retiro de participación en otras tantas, los precios de las candidaturas próximas se encuentran en crash, bearish, total. O sea, en caída, en picada, digamos. O sea, digamos, los primeros puestos en las listas cotizan a la baja fuerte, por eso no los dan a conocer, y los segundos y terceros puestos están vendedores sin tomadores a la vista. Milei está destruyendo sus propias posibilidades electorales. Si lo dice Maslatón, yo lo tomé en sentido contrario. Yo creo que hasta lo puede favorecer. Cada vez que Maslatón habla, Milei crece, pero... Es inentendible. Es bueno. Excepto entendible. cuando Milei estaba con Maslatón. Es cierto cuando Milei está con Maslatón, pero bueno, cosas que pasan en el mundo de la política. Creo que es digno de resaltar, de observar la situación de feudo que viven todas estas provincias y que no pueden ser comparables una provincia con otra. Son Realidades distintas, como Salta, realidades Salta. muy particulares, ¿no? En el caso de Tucumán, existe un feudo peronista, como en en la mayoría de las provincias del norte, que tienen décadas ahí. Entonces, no, como dijiste muy bien, Horacio, no sé si es muy acertado relacionar resultados provinciales y vincularlos directamente al posible número que pueda juntar Milei a nivel nacional, ¿no? Además, hay dos cuestiones más a tener en cuenta. La primera es que cuando Milei se muestra al lado de Ricardo Bussi, hubo una gran crítica de parte de los seguidores de Javier, del liberalismo, con respecto a este candidato a gobernador que lo vinculaban con Casta, hijo de un miembro de la última dictadura militar. Eso por un lado tuvo una repercusión negativa y que estoy seguro que tiene que ver con los resultados que sacaron ahora. Y en segundo lugar, el hecho de que el pueblo tucumano
mira como oposición no a Milei en una elección provincial, sino a Juntos por el Cambio. El candidato de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez, sacó el 31,88% de los votos. 34.1 actualizado. Tengo acá unos datos medio... Pero bueno, sacó 30, 35, 34, me dijiste. Esa es la segunda fuerza y esa es la oposición oficial que... por lo cual la ciudadanía tucumana decidió votar. Y esto pasa en todas las provincias. Javier Milei llega a la política federal para romper con esa falsa binomia, como decimos algunos, esta dualidad que puertas para afuera dicen competir y después en el Congreso debajo de la mesa se dan la mano y se votan todos los proyectos de ley. Esta cuestión es muy difícil de romper y Milei, sin ningún apoyo más que el de sus fiscales y algunos equipos que va armando en las provincias, intenta romper, siempre pensando en allanar su camino hacia la presidencia. No, y ya para no extender tanto, pero digo, todos saben que yo ni siquiera estoy a favor del sistema democrático actual por cuestiones ya más filosóficas y ya me imagino algún tarado diciendo, sos pro dictadura, pero bueno, algunos estamos para pensar y el resto está para opinar desde la ignorancia, así que si alguien piensa que esto es ser pro dictadura, me está dando la razón de que hay gente que no es capaz de pensar antes de opinar. Pero volviendo al tema, yo no soy ni pro Milei ni anti Milei, sino que me interesa la parte más teórica y académica. Sí quiero rescatar algo que es estrictamente político, como lo dijo Augusto. Mucha gente salió a criticar a Milei y yo digo, qué falta de lectura política, porque cuando hubo que ir a Tucumán, el que tenía el espacio para abrir las puertas a Milei e ingresar con distrito en Tucumán era Ricardo Bussi. Porque el resto creen que batalla cultural o batalla política es hacer memes desde Instagram o insultar desde Twitter. Ahora, cuando hay que salir a la calle y juntar afiliados y armar una estructura, no está nadie. Cuando empieza a aparecer un poco Milei, que ya parece que tiene una tendencia a la alza, sobre todo si hay que ver qué pasa con Patricia Bullrich en el medio. Ahí de repente ya son todos mileístas. Digo, se estoy diciendo de los dos lados. O sea, cuando Milei arrancaba, nadie ponía un peso por él. Ahora todos se quieren subir al barco. Digo, y la coherencia... ¿Y por qué digo esto? Porque acá en Córdoba va a pasar lo mismo. Van a ver que va a ser un fracaso rotundo el liberalismo en Córdoba. ¿Pero por qué? Por el simple hecho de que no tiene estructura. ¿Cuál es el candidato hoy de Milei? Más allá que yo tengo un gran aprecio y cariño a Spachesi en cuestión personal. Bueno, hay dos espacios en este momento que se arrogan la candidatura, ¿no? Y se dividen los votos. Porque hay gente que no conoce tan a profundidad a Spachesi, entonces como no lo conocen tan a profundidad, ven que han puesto un montón de plata, por ejemplo, Borón y Coneyman. Yo no sé cuál es la situación, no quiero hablar ni en contra ni a favor. Lo que estoy diciendo es, acá están divididos. Si todos saben que si yo apoyara al único político que yo hoy apoyo así abiertamente sería en primer lugar a Jorge Escala, en segundo lugar hay que ver qué sucede con Gómez Centurión, en tercer lugar Victoria Villarroel. Y lo digo abiertamente. Yo no sé cuál es el partido, no es que tengo algo en contra o a favor de Morón y Weiben porque ni los conozco. Solamente digo, está dividido el liberalismo en Córdoba. Yo no soy liberal, pero digo, está dividido. Entonces, si yo fuese liberal, ¿a quién votaría? Ese es el punto. Al que tiene la estructura legal, al que ya lleva hace tiempo trabajando en este proyecto de ideas como Spachesi, no lo sé. Entonces veo que eso es lo que está pasando también en algunos distritos. Se da esta división interna, justamente porque todos se quieren subir al tren del éxito de Milei. Pero nadie quiere asumir el fracaso. También ese es el punto, ¿eh? Sí. Porque cuando las cosas salen mal, ahora esta derrota de Bussi, y yo lo estoy viendo ahora en Twitter, aprovecha desde C5N hasta La Nación a decir golpe durísimo Milei. En realidad perdió en elecciones Bussi. El golpe durísimo de Milei va a ser si eventualmente Milei se presenta y si eventualmente pierde como perdió Bussi. Sí, como mensaje final, el ciudadano de a pie, el oyente de esta radio, no debe caer en la información que van a estar brindando los medios acerca de la vinculación de esta derrota local del espacio liberal con el proyecto nacional de Milei. Son dos cuestiones separadas que la oposición va a intentar vincularlas, pero la realidad es que, como dijiste Horacio, está en alza la imagen de Milei y hoy en día es la persona más próxima a alcanzar la presidencia. Ahora no tiene mucho sentido, termino nomás porque se me ocurrió, no tiene mucho sentido que
pierda, digamos, los candidatos de Milei en todos lados, tanto en las legislaturas, en la gobernación, todo. O sea, no le dan ningún tipo de poder después a Milei. Digo, ¿qué tiene la gente en la cabeza, digamos? Si después lo van a votar a Milei, Bueno, es que pero no, le van no a es lo dejar mismo sin para poder. una elección provincial, para candidato a un gobernador, lo que sea, que aparte tengamos en cuenta de que en muchos lugares Milei está poniendo gente que no conoce nadie y otros partidos están poniendo gente conocida. Dígase, acá en Córdoba, ¿hace cuánto que la gente conoce, por ejemplo, a Luis Juez? ¿No? Entonces, obviamente, si vos decís, lo voto a Luis Juez o lo voto a Agustín Spachesi, el 90% de la gente acá en Córdoba tiene una noción de quién es Luis Juez, pero no tiene ni idea de quién es Agustín Spachesi. Ahí está el tema de la democracia que dice Horacio, o sea, de que no estar a favor de este sistema, o sea, Sí, vos sí, sí, estás totalmente. solamente te guías por personalismos, digamos, Sí. por Milei, por un juez, y no importa cómo le dejas el país después al presidente que viene. Bueno, pero antes de cerrar me gustaría hacer un pequeño detalle, ¿no? Porque se hablaba mucho de cuando Milei lo propuso a Bussi, de que cómo puede ser que pongan a esta persona tan considerada nefasta, etcétera, 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 casta, y esa misma gente que criticaba a Milei, que antes era parte de Juntos por el Cambio, cuando Bussi fue candidato adentro de Juntos por el Cambio, no tuvieron ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que Milei Que no sea está- candidato, perdón, que Bussi sea candidato o que sea candidato con Milei y no dentro de Juntos por el Cambio? Y sí, es que a ver, hay muchos influencers Sí. que saltaron en ese sentido de barco. Y yo entiendo, a ver, dentro del ambiente, a ver, tampoco es que Milei internamente se ha rodeado con la gente que de mayor valor, de mayor humildad, de mayor cercanía y empatía hacia el necesitado. Yo lo entiendo, pero esas son cuestiones personales. Pero a ver, es cierto lo que marcas vos. Acá la gran interna hoy donde se define todo es qué posición va a asumir concretamente la persona de Milei con el espacio de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio tampoco tiene candidaturas tan bien definidas. Larreta, si no compra una Y hay una encuesta, pelea no gana. interna igual que la de Milei en el dentro de Juntos por el Cambio. Larreta, si no compra internas, Sí. no compra encuestas, no tiene internas. Mm. Y lo decís muy bien vos. ¿Qué es Juntos por el Cambio hoy? Sí. ¿Es la socialdemocracia de discurso duro como Patricia Bullrich o la socialdemocracia progresista de la red? Es socialdemocracia, eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Hay tiempo para una alianza Bullrich-Milei? Digo, por el tema No, de las alianzas. Creo que ya la rechazó, la última información que yo tengo, creo que rechazó de entrada que ella no iba a salir del espacio Juntos por el Cambio y que iba a competir en Juntos. Ojo que hasta el último día sabemos cómo es la Ese es el política punto. Sí, argentina. Quedan 2 sí, días, no. de acuerdo a lo La que noche anterior se están firmando sellos acá. Quedan 2 Sí, días. bueno, a ver, pero por lo menos por la parte de Milei ya todas las declaraciones de Bullrich la ha tomado como una traición porque estaba Milei pensando en otras expectativas y ya lo ha tomado a Milei como un rechazo. Y no creo que Milei, después de hablar las cosas que habló de la decepción que le había producido Patricia Bullrich, la vuelva a tomar adentro del espacio. O sea que está terminado, digamos, prácticamente Yo, todo. mi opinión es que sí, Todo. yo creo que Milei no aceptaría por parte de Bullrich que entrase. De todas formas, lo que importa acá es lo que pase después de las generales en el balotaje. La naturaleza del votante de Patricia Bullrich es tendencia hacia Milei y los dos lo saben, así que si bien que tal vez no tengan una alianza clara, o sea, que se traslade a los hechos electorales, los votos ya más o menos están ordenados hacia En el balotaje. en el balotaje. O sea que vos decís que va a ir Milei y Bullrich. No, al no, final. los votos de Bullrich van a ir a Milei, Lo más seguro es que independientemente de En las caso- alianzas o no que hagan. En caso de que, por ejemplo, ganase la interna Rodríguez Larreta, vos te referís. Que yo creo que va a ser así. Es que lo más natural, porque habrá alguien medianamente racional que dice, bueno, a ver, al delincuente bala y que me bajen la presión fiscal y, bueno, la cuestión del aborto, ahí vos rechazamos con la posición que tiene. Y lo más probable es que la gente de bien, o sea, la gente de derecha, y se vaya con más para el lado de Milei que a votar a Rodríguez Larreta, que es lo más impresentable Sí, que hay. y Juntos por el Cambio, como en Juntos por el Cambio, todo tiene un precio y el que tiene acá la billetera es el pelado Rodríguez Larreta, yo creo que él va a ser el que termine ganando el espacio principal en Juntos por el Cambio. Bien, bueno, le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.